El tema del día de reposo se ha convertido en un tema de muchos debates en la iglesia del Señor. Debates acerca de que si la iglesia debe de guardar el séptimo día, conocido por la mayor parte del mundo como sábado. Por el otro lado, tenemos debates acerca de que si la iglesia debe de guardar el domingo como día de reposo. Lo cierto es que hay muchas opiniones acerca de guardar el sábado y de guardar el domingo. Unos afirman que el sábado es el día del Señor, otros afirman que es el domingo el día del Señor. Y por otra parte, hay muchos cristianos que han decidido no guardar ni el sábado ni guardar el domingo. Entonces, ¿cuál es el día correcto? ¿Sábado o domingo? Hoy vamos a movernos a la única fuente de la verdad, la Biblia, la verdad absoluta de Dios. La única verdad que nos puede aclarar nuestras dudas acerca del día que debemos de guardar. Hoy vamos a permitirle a la palabra de Dios que nos revele la verdad acerca del día de reposo. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios acerca del día de reposo? Dios le bendiga a todos. Bienvenidos al Ministerio de Enseñanzas Bíblicas de Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Soy Víctor Cáceres, tu hermano en Cristo. Bienvenido a la Biblia, la verdad absoluta de Dios. Un saludo y un abrazo para todos los hermanos y amigos que nos ven en toda América del Sur, América Central y el Caribe. Los amo en el amor de Jesucristo y además, y demás está decirle que siempre oro por cada uno de ustedes. Antes de continuar, quiero pedirles que por favor miren el video completo. Traigo información importante para la iglesia de Jesucristo. No lo dejen a la mitad, mírenlo completo, no se va a arrepentir. Hágase de cuenta de que está viendo una película, de las que les gusta. Siéntese cómodo y preste atención. Mientras lo está mirando, compártalo con sus amigos y sus familiares. Dele me gusta al video y con eso ayuda a que el video sea difundido, y ya sea, ¿verdad?, por YouTube o por Facebook. Y si desea comentar o hacer petición de oración, apriete el enlace de WhatsApp, comente, haga su petición de oración. Me encanta cuando hacen peticiones y comentarios. Vamos a orar. Padre, en este sábado hermoso te doy gracias, te doy gloria y te doy honra a ti, mi Dios, por ser el Dios creador de todo lo que existe. Hiciste los cielos y la tierra, Señor. Y gracias te doy porque nos ha dado un día para encontrarnos toda la semana e intimar contigo, Señor amado. Y ese es el tema que estamos trayendo en este día, el día de reposo. Te ruego, Señor, que tú alumbres los ojos del entendimiento de mis hermanos y de los amigos que están también mirando este video, Señor. Ayúdale, Señor amado, a entender, a internalizar el concepto del día de reposo, a decidir en el corazón guardarlo. Padre, te damos gracias. Gracias te doy, Señor, porque en este día maravilloso tú me permites una vez más traer delante del pueblo de Dios y delante de tu presencia también, Señor, tu palabra. Permite, Señor amado, que en este día tú te glorifiques y que todo lo que hablemos aquí, Señor, sea de edificación para el pueblo. Todo para la gloria y la honra tuya. Es en el nombre de Jesucristo que te doy gracias. Y adelante. El
El hombre siempre ha buscado el conocimiento de Dios y su propósito para el ser humano, y esta es la más apasionante aventura que la mente humana pueda proponerse. Conocer a Dios, sus propósitos y su plan de salvación para la humanidad es el conocimiento más extraordinario que puede subir al corazón de un hombre. Por lo general, la cristiandad reconoce la existencia de un día de reposo o de adoración. A pesar de esta evidente, pero también aparente coincidencia, las diferentes confesiones cristianas no se ponen de acuerdo en dos conceptos fundamentales. El primero es el día dedicado al reposo y el segundo son las implicancias de lo que significa guardar el día de reposo. ¿Cuál es el problema que nos encontramos aquí? Que todas estas diferencias y desacuerdos se han generado al aceptar como verdadera las opiniones de los hombres en lugar de lo que la palabra inerrante y absoluta de Dios establece. Yo siempre enseño que las respuestas correctas se encuentran en la fuente correcta. La palabra de Dios es la fuente correcta para encontrar las respuestas correctas a todas nuestras preguntas y dudas. Y punto. Para empezar, quiero definir la palabra reposo en hebreo. La palabra hebrea Shabbat significa reposo o cesación. Es lo mismo que la palabra Shabbatán, una variante de Shabbat. Ambas palabras derivan del verbo Shabbat, que quiere decir cesar o descansar. Ahora bien, ¿qué nos dice Moisés en Génesis 2:3? Leamos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Algunos hermanos, líderes, congregaciones y denominaciones han pretendido en su deseo de atacar el séptimo día otorgar esta palabra de día como una duración indefinida. Pero la Biblia usa la palabra yom, que literalmente significa un día de 24 horas. Notemos que en Génesis 1:5 dice: y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana un día. Ahora bien, ¿qué nos enseña Moisés en el verso que leímos? Moisés señala que Dios acabó en el día séptimo o en el Shabbat o en el sábado, ¿verdad? Como lo conocemos en español, la obra que hizo. Es decir, que Dios no acabó su obra en el sexto día con la creación del hombre, sino que por causa de la creación del hombre, Dios crea el séptimo día, y con la creación del séptimo día culmina toda su creación. Es decir, que el séptimo día o el Shabbat o el sábado en español fue instituido en la misma creación. Por tanto, no podemos pensar que el día de reposo sábado fue designado exclusivamente para el pueblo hebreo, porque el pueblo hebreo no existía en la creación. De igual manera, tampoco podemos pensar que los mandamientos de Dios, sus estatutos, preceptos y sus leyes fueron dadas única y exclusivamente al pueblo hebreo en el Sinaí. En el Sinaí fueron prescritos, porque cuando miramos a Adán y a Eva y a su familia podemos observar implícitamente los mandamientos, estatutos, preceptos y las leyes de Dios actuando. Porque también en Abraham podemos ver los mandamientos, estatutos, preceptos y las leyes de Dios actuando. Génesis 26:5, búsquelo. En otras palabras, los 10 mandamientos, entre los cuales se encuentra el cuarto mandamiento, guardar el día de reposo,
Los 10 mandamientos, los preceptos de Dios, sus estatutos, sus leyes, han estado activos desde su creación. Porque Dios no va a poner hombres en la tierra sin leyes. Los mandamientos, los estatutos, los preceptos y sus leyes fueron dichos por Dios y puestos en el corazón de Adán y por consiguiente en el corazón de la mujer. Si leemos Génesis 26, 4, 5, podemos percibir algo interesantísimo en este texto. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Es decir, que Abraham oyó de parte de Dios sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos y sus leyes. ¿Y qué hizo? Los guardó. Es decir, los obedeció todos uno por uno. Y como resultado de esa obediencia obtuvo la bendición de Dios. Abraham también guardó el día de reposo. Tanto Adán como Abraham oyeron los mandamientos, estatutos, preceptos y las leyes de Dios. Pero Abraham las obedeció todas. Sin embargo, Adán no las obedeció. Una vez entendiendo estos principios bíblicos, los cuales en realidad espero en el Señor que los hayan entendido, vamos a continuar con el estudio. Estos principios son necesarios que los entendamos y tenerlos de base para que podamos seguir ensanchando nuestro territorio espiritual, mis queridos hermanos. Y como referencia a este día literal de tardes y mañanas, quiero que busquen en Daniel 8, 13, 14, donde nos dice lo siguiente. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Estas tardes y mañanas de Daniel, al igual que en Génesis, representan un día literal de 24 horas. Este texto es uno de los que han traído mucha confusión entre los teólogos en el mundo. Y voy a explicarlo, pero no en este estudio, sino en otro estudio. Es por esta razón que les pido que vean los estudios en su totalidad. Porque en cualquiera de ellos siempre voy a introducir textos difíciles, y si usted no ve estos estudios en su totalidad, entonces va a perder mucho conocimiento de la palabra de Dios. Ahora bien, Pablo también usa una palabra griega, nutemerón, que traducida significa una noche y un día. Eso lo podemos ver en 2 Corintios 11:25. Los hebreos nunca dudaron del significado de esta expresión tardes y mañanas, y por tanto empezaban el día de reposo con la puesta del sol y lo terminaban con la siguiente puesta del sol. Ahora bien, ya hemos hablado de Adán y su generación hasta Noé, de Abraham y de su generación hasta la esclavitud del pueblo de Dios. Ambos grupos conocieron los mandamientos, estatutos, preceptos y las leyes de Dios, queridos hermanos. Ya aprendimos que Dios, con la creación del séptimo día, sella con broche de oro toda su hermosa y majestuosa creación. El séptimo día es el sello de Dios, el sello con el cual selló su creación. Y con este sello, Dios establece una señal en el tiempo. Dios no hizo ningún tipo de monumento como reconocimiento de su obra, porque ese monumento tendría que ponerlo en un sitio visible para que todos los seres humanos lo vieran.
Sin embargo, Dios en su eterna sabiduría establece el séptimo día como reconocimiento de su majestuosa obra. Y como si eso fuera poco, este reconocimiento lo establece en el tiempo. Es decir, que cada 7 días nos vamos a cruzar con ese reconocimiento a Dios por su creación y vamos a celebrarlo con Él. ¿No es maravilloso, mis queridos hermanos? El sábado fue hecho para que toda la humanidad conmemorara la obra de su creación. Es decir, que después de Dios colocar los fundamentos de la tierra, vestir al mundo entero con su manto de hermosura, crear todas las maravillas de la tierra y el mar, vemos a Dios sellando su creación con el séptimo día y santificándolo. Dice el texto que en el séptimo día reposó Dios de toda su obra y lo santificó. Ahora bien, cuando Israel fue liberado de Egipto, Dios les recordó su ley, incluyendo, por cierto, el día de reposo. Es interesante ver que este mandamiento es el único en la ley que señala al autor de este. Señala además los derechos como creador que posee sobre el hombre y sobre toda la tierra, y por tanto señala la universalidad de la obligación de guardar el mandamiento en memoria de la creación. En otras palabras, que toda la creación pertenece a Dios. Y la pregunta hoy es, ¿por qué razón el hombre quiere apoderarse de la tierra como si él fuera el dueño? Yo dije en el video del caballo amarillo, que esta guerra es una guerra de poder. ¿Quién manda? ¿Dios o el hombre? Porque si usted no se ha dado cuenta, todos estos eventos que estamos enfrentando nos revelan las profecías determinadas para estos últimos tiempos. El dragón está cumpliendo su ministerio de iniquidad por medio de la bestia que sube del agua, es decir, el poder religioso, y por medio de la bestia que sube de la tierra, que no es otra cosa que el poder político. La bestia que sube del agua está ejerciendo su poder por medio de la bestia que sube de la tierra. Los planes del dragón se están alineando por medio de estas dos bestias. El plan del dragón es construir un nuevo sistema religioso único donde sean bienvenidos toda la diversidad de géneros. Un sistema religioso donde no existe Dios, donde la razón es el Dios de ellos. Es por esta la razón por la cual han empezado desde el año 2020, ¿verdad? Para no poner otra fecha, a establecer la base de ese sistema religioso, el cual tiene como principio la sugestión mental, tanto de nuestros niños, nuestros jóvenes y los adultos que ya de por sí vienen siendo adoctrinados desde antes. Todo esto es con el propósito de destronar a Dios de su gloria y sentar al hombre en el lugar de Dios. Y la iglesia, pues bien, gracias. El cuarto mandamiento es el más explícito y detallado de todos los mandamientos. ¿Por qué Dios da tantos detalles en el cumplimiento? Vamos a leer en Éxodo 20 del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día.
Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Como habrán notado, el cuarto mandamiento no empieza indicando el descanso, sino señalando que debemos recordarlo. ¿Cuándo debemos recordarlo? Una vez al año, cada 6 meses, Dios me dice que debo de tenerlo presente siempre, considerando la semana laboral de 6 días, para que acomode mis tareas y obligaciones de manera que pueda dedicar a Dios este delicioso día. Y si nos percatamos, el mandamiento también nos ordena a ser diligentes con los otros 6 días. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Es decir, que Dios nos ordena a trabajar eficiente y eficaz, de manera que terminemos todas nuestras responsabilidades a tiempo. Dice también que el séptimo día, sábado, es reposo para Jehová tu Dios. En otras palabras, el sábado es un día consagrado a Dios. No dice que es un día para usted descansar, pasear, ir a comer, divertirse, playa, cine, centros comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Un día consagrado a Dios. Y cuando buscamos la definición de consagrado, nos dice que consagrarse es responder al llamado de Dios a una consagración espiritual. Esto significa tomar una decisión consciente y voluntaria de dedicar tu corazón y tu cuerpo a Dios. En otras palabras, dedicar a Dios en oración, intimidad con Dios, meditación en Dios y en su palabra, ayuno, predicar, enseñar la palabra, visitar a los enfermos, ayudar al necesitado y sobre todo aumentar tu relación personal con tu Dios por medio de Jesucristo. Por favor, comparta este video con sus amigos y familiares. Ayúdeme a difundir el mensaje de salvación. Tenemos una misión: inundar al mundo con el mensaje de salvación, y usted puede ser un colaborador de la obra del Evangelio. Hay otras cosas permitidas en el sábado. No quiero decir que usted no pueda comer, reunirse con los hermanos y hablar de las obras de Dios, de llamar a alguien y hablarle del mensaje de salvación, ir a la iglesia, reunir la familia y comer juntos en la mesa y otras actividades dentro del contexto espiritual. Yo en lo personal me dedico más a la meditación en la palabra, a fortalecer mi relación con mi Dios por medio de la oración, escudriñar las escrituras, preparar estudios bíblicos y sobre todo deleitarme en la presencia de Dios. También quiero resaltar que el mandamiento nos ordena también a respetar y propiciar el descanso de quienes están bajo nuestra responsabilidad, desde nuestros hijos hasta nuestros empleados. Es decir, que si usted es dueño de negocio, ese día su negocio también está consagrado a Dios. Sus empleados, si son cristianos, también deben de consagrar el día, al igual que sus hijos y cualquiera, ¿verdad?, que esté bajo su responsabilidad en su casa. Eso es lo que el Señor nos ordena. No nos recomienda, sino nos ordena. Ahora bien, vamos a continuar demostrando que el día de reposo no fue establecido en el Sinaí, sino desde la creación. Éxodo 16, antes de Jehová prescribir los mandamientos. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Y él les dijo:
Esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se abusaron ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días los recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Hasta cuándo la iglesia no querrá guardar los mandamientos y las leyes de Dios? Ahora bien, el día de reposo es señal entre Dios y su pueblo. El día de reposo como señal, vamos a buscar Éxodo 31. Habló además Jehová a Moisés, diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Fíjense que por varias ocasiones manda a Dios a guardar con énfasis el día de reposo. El que no lo guarde asume las consecuencias. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, para siempre. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Usted dirá: bueno, ese mandato es para los israelitas. Y yo tengo que decirles que nosotros, la iglesia, somos las generaciones del pueblo de Dios. Y hay algo que voy a tratar de explicar en este estudio. Y es por esta la razón que siempre pido que miren y escuchen los videos completos, para que no se pierda nada de lo que traigo. Si usted vio el video de tiempos y angustias, y si no lo ha visto, le voy a pedir que lo vea para que pueda entender lo que voy a decir. Y esto que voy a enseñar hoy es algo que me parece a mí que a usted nunca su pastor ni sus líderes se lo han enseñado. Dios escoge a Abraham para formar una nación, para que se convierta en su pueblo. Y esto lo voy a traer resumido. El estudio detallado está en proceso. Trae un resumen para que empiecen a percibir el plan de Dios para la humanidad. Dios lleva a José a Egipto con un propósito magistral. En la historia de José y sus hermanos, que los venden y llega a Egipto, vemos una metáfora de la salvación de su pueblo por medio de Jesucristo. Si usted no sabe lo que es una metáfora, le pido que busque la definición. Jacob es traído a Egipto por José y todos conocen, ¿verdad?, la historia. Ahora bien,
¿Cuál fue el propósito de Dios en llevar a José a Egipto? No fue simplemente para que no murieran de hambre. Ojo, hay algo extraordinario aquí. Dios trae a Jacob y sus hijos a Egipto para que se multipliquen y crezcan como una nación. De la única manera que Dios logra eso es que este pueblo caiga en esclavitud. Porque si no caen en esclavitud, se hubieran esparcido por toda la tierra. Dios necesitaba al pueblo junto. Es por esta razón que también Dios permite que José sea llevado a la cárcel. Porque la cárcel era el puente para Dios lograr su propósito en José. Los sueños del panadero y del copero fueron interpretados por José, como todos sabemos. Y José le dijo al copero que haga mención a Faraón de la interpretación para que lo saquen de la cárcel. El copero, para colmo, se olvidó de José. ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado si el copero se acuerda y habla con Faraón? Hubieran soltado a José. Y José, con 30 años, definitivamente que iba a volver a la casa de papi. Sin embargo, Dios no permitió que el copero recordara. Porque no eran los sueños del copero, ni los sueños del panadero que iban a sacar a José de la cárcel. Era el sueño de Faraón que iba a sacar a José de la cárcel y lo iba a nombrar el segundo. El plan de Dios es perfecto. Dios reúne a su pueblo en Egipto en esclavitud hasta que alcance el número que Dios quiere. Porque si no están en esclavitud, Dios no le puede mostrar su poder. Y cuando vemos la historia de Moisés ante Faraón y la salida del pueblo de Egipto hasta cruzar el Mar Rojo, en esta historia podemos ver la metáfora de salvación de la humanidad desde otro punto de vista divino. La vida en el desierto es una metáfora de la santificación de la iglesia. Faraón representa el poder del pecado sobre el pueblo. Faraón fue destruido y nunca más tuvo poder sobre el pueblo. El proceso de cruzar el Mar Rojo en seco hasta el otro lado es una metáfora del bautismo en el Espíritu Santo cuando nos convertimos a Cristo. El desierto es una metáfora de la salvación. Esto es un resumen. Y esto solamente es para que tengan una idea de lo que Dios nos está mostrando por medio de su pueblo terrenal. Toda la historia física y literal del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento es sombra de la iglesia espiritual del Nuevo Testamento. No es solamente el santuario, sombra de Jesucristo, es todo. Es por esta la razón que todos los mandamientos, preceptos, ordenanzas, leyes puestas por Dios para el Antiguo Testamento son de igual manera puestas para la iglesia espiritual del Nuevo Testamento. Y cuando digo todo, es todo, mi querido hermano. Yo les pido que estén pendientes al estudio donde vamos a escudriñar la vida del pueblo de Israel y compararla con la iglesia espiritual. El séptimo día, sábado, día de reposo consagrado a Jehová, también es aplicable a la iglesia espiritual. No lo digo yo, sino que lo ordena el mismo Dios creador. El sábado, día de reposo, fue guardado por el pueblo judío antes de Jesús, durante Jesús y después de la resurrección de Jesús. Los apóstoles guardaron el sábado. Pablo guardó el sábado. La iglesia primitiva guardó el sábado hasta que apareció en escena
el emperador Constantino en el 313. Sin embargo, hace casi 1700 años, millones de cristianos han adorado el domingo. El Hijo del Hombre es Señor del sábado, lo dice en Lucas. Aquí Jesús demandó y prohibió que nadie se inmiscuyese con el sábado. Sin embargo, él sabía que habría quienes clamarían el poder de cambiar la ley de Dios. Y a través de Daniel hizo advertencia de un hombre de ese tipo, describiéndolo como un poder del cuerno pequeño. Y dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Daniel 7:25. Pablo también hizo una predicción similar en 2 de Tesalonicenses 2. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 2 de Tesalonicenses 2, 3, 4, 7. Pablo advirtió que esta blasfemia ya estaba elaborándose y que no vendría desde influencias externas, sino que vendría desde adentro de la iglesia. Bastante cierto, porque no mucho después de Pablo morir, la apostasía apareció en la iglesia. Juan también dice que el espíritu del anticristo sale de la iglesia. Cerca de 100 años antes del cristianismo, metristas egipcios presentaron el festival del domingo dedicado a adorar al dios del sol en el Imperio Romano. Más tarde, mientras crecía el cristianismo, líderes de la iglesia deseaban aumentar el número de feligreses en la iglesia, al igual que muchos líderes hoy que viven el quinto evangelio. Para poder hacer el evangelio más atractivo para los no cristianos, permitieron que costumbres paganas se incorporaran en las ceremonias de la iglesia. La costumbre del culto del domingo fue acogida por los cristianos que deseaban diferenciarse de los judíos, porque los judíos los odiaban porque habían rechazado al Mesías. El primer día de la semana comenzó a ser reconocido como fiesta religiosa y civil. El emperador romano Constantino, un adorador del sol, profesó su conversión al cristianismo, aunque sus acciones posteriores sugieren que la conversión era más que un movimiento político, que un cambio de corazón genuino. Constantino se nombró a sí mismo obispo de la Iglesia Católica y promulgó la primera ley civil con respecto a la celebración del domingo en el año 321, donde promulgó lo siguiente: en el venerable día del sol dejen que el magistrado y las personas vivan en el resto de las ciudades y dejen que todos los talleres sean cerrados. En el país, sin embargo, las personas dedicadas a labores agrícolas pueden libre y legalmente continuar sus ocupaciones, porque a menudo ocurre que otro día no es tan adecuado para el cultivo de grano o para la plantación de la vid, no sea que por descuidar el momento adecuado para tales operaciones, la abundancia del cielo se pierde. Esto está en la historia de Shab de la iglesia cristiana. Tenga en cuenta que la ley de Constantino ni siquiera mencionó el sábado, pero sí se refiere al día de descanso obligatorio como el venerable día del sol. Y qué amable de su parte el permitir a las personas observarlo, ya que era de conveniencia.
Eh, y cuando comparamos esto con la orden de Dios para observar el sábado, que dice 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. Tal vez los líderes de la iglesia notaron también este aflojamiento puesto pues justo cuando 4 años más tarde, en el año 325, el Papa Silvestre nombró oficialmente el domingo Día del Señor. Y en el año 338 a.C., Eusebio, el obispo de la corte de Constantino, escribió lo siguiente: todas las cosas que alguna vez fueran un deber en el séptimo día de la semana, nosotros, Constantino, Eusebio y otros obispos, hemos transferido el día del Señor al primer día de la semana como más apropiada a pertenecer a este. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo, quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y le serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. ¿De quién habla Daniel aquí? Habla de la bestia, de la cuarta bestia, Roma. Es aquí donde empieza a reinar el espíritu del anticristo. Legislan leyes que contradicen las leyes de Dios. El cuarto mandamiento declara que Dios es el creador de los cielos y la tierra y de todo lo que existe. Sin embargo, el imperio no quiere un Dios que se declare creador de todo. El propósito es destronar a Dios y sentar a su propio Dios en el trono. El día de reposo es mencionado 106 veces. Y todas las veces es en alusión a guardarlo. El séptimo día es la señal entre Dios y sus criaturas. Dios quiere tener una relación personal con sus hijos. Y es por esta razón que Dios creó el séptimo día, para que semanalmente encontrarse con sus hijos. Ahora bien, quedan 3 puntos para terminar este estudio. ¿Qué importancia tiene el sábado antes de la segunda venida de Cristo? ¿Por qué fueron la mayoría de los encontronazos con los sacerdotes? Voy a empezar contestando la segunda pregunta. Una de las razones de los encontronazos entre Jesús y los fariseos fue el día de reposo. Lo habían convertido en una carga para el pueblo. Dijimos anteriormente que el día de reposo era el sello de la creación, la estampa de Dios, la firma de Dios. Era lo que indicaba que era dueño de todo. Ahora bien, el sello de Dios que identifica a su creación es el séptimo día. Pero como el anticristo es un imitador de Dios y de su obra, pues él también se inventó su propio sello. Y su sello va a ser el primer día de la semana, Sunday, día del sol. Satanás sabe que Cristo es el Rey del universo. Él también quiere sentirse Rey del universo. Y es por esto, por lo que está dándole forma a su reino universal. Usurpar el trono de Dios es el mayor anhelo del dragón. Apocalipsis nos hace una revelación interesante acerca de esto. Apocalipsis 14, 6, 7. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado,
y a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y este mensaje lo proclama el tercer ángel justo antes de la venida de Cristo. Dice el ángel que adoremos a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas, refiriéndose a que cumplamos el cuarto mandamiento. Y el tercer ángel lo siguió. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. En otras palabras, el que no guarde el cuarto mandamiento va a beber del vino de la ira de Dios. Es lo que dice. Es decir, que en los 42 meses antes del Señor cegar la tierra, la iglesia es la encargada de evangelizar al mundo. Y el mensaje es darle a conocer al mundo que nuestro Dios es el creador del universo y fuera de él no hay otro. En ese tiempo es que viene la prueba de nuestra fe. Y el fuego es el que va a determinar de qué material es que estamos hechos. Dice el 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Y el último punto, nosotros lo que obedecemos el cuarto mandamiento, el séptimo día, el sábado, lo guardamos completo. Nos consagramos para Dios todo el día. La pregunta es, si tú que dices que el día de reposo es el domingo, ¿por qué entonces no consagras el día para Dios? Consagrarlo en su totalidad conforme a lo que el Señor ordena en el cuarto mandamiento. Sucede que nuestros líderes nos han enseñado que con ir al culto el domingo por un espacio de 2 a 3 horas, con eso has guardado el día de reposo, ofreciéndote la libertad para que cuando salgas del culto puedas ir a profanar el día de reposo, porque los líderes son los primeros que lo profanan. Y quiero decirle a los líderes, si usted cree que Dios va a pasar por alto esta desobediencia de su mandamiento, está muy equivocado. Usted va a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo y rendir informe de sus actos en la tierra, y su congregación también. Yo les exhorto a que se arrepientan de sus errores y empiecen a guardar todos los mandamientos de Dios antes que sean vomitados de su boca. Y dice Dios, acuérdate del día de reposo para santificarlo completo. Éxodo 31. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. Al que profane, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en aquella persona será cortada de medio del pueblo. 6 días se trabajará, mas el séptimo día es día de reposo a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá.
Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para mí siempre, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó. Más claro de ahí no canta el gallo, mi querido hermano. Entonces, ¿qué vas a hacer con estos textos? ¿Tirarlos al zafacón? No seamos rebeldes a los mandamientos de Dios, sino más bien obedezcamos sus mandamientos, si es que lo amamos. Y para terminar, mis queridos hermanos y amigos, dice Santiago que el que quebrante un solo de los mandamientos se convierte en transgresor de la ley. El Señor está llamando a su pueblo a reconciliarse con Él. El Señor está llamando a todos esos amigos que están viendo este estudio a reconciliarse con Él. El Señor está mandando a todos los hombres y mujeres que se arrepientan de sus pecados. Y Él personalmente va a perdonar todos sus pecados, los va a traer a su reino y le va a dar vida eterna en su presencia. El Señor Todopoderoso manda, ordena que todos procedan al arrepentimiento. Dios es el soberano creador del cielo y la tierra, y también es nuestro creador, y fuera de Él no hay otro. Iglesia, vas a obedecer a tu creador. Amigo, vas a obedecer a tu creador. Quiero enfatizar algo para los que les gustan sacarle punta al lápiz. Aquí yo nunca he enseñado que somos salvos por guardar el 7º día de reposo. Aclaro, no somos salvos por guardar el sábado, sino que lo guardamos porque ya somos salvos y queremos demostrar nuestro amor por nuestro Salvador y Señor Jesucristo, guardando todos sus mandamientos. Es su responsabilidad si usted decide empezar a santificar el día de reposo conforme a lo que está establecido en el 4º mandamiento, o si usted decide tirar al zafacón el 4º mandamiento. Mi responsabilidad es predicar y enseñar que Dios es el creador del cielo y la tierra y que el sello de su creación es el 7º día, conforme como lo establece en el 4º mandamiento. Cualquier reclamación usted puede dirigirla al Dios Todopoderoso, porque Él fue quien me envió a predicar y enseñar su palabra como está inspirada por el Espíritu Santo y escrita por los escritores inspirados. Si usted entiende que este estudio edificó su vida y quiere que edifique las vidas de los demás, quiero pedirles que compartan este estudio con sus amigos y sus familiares. Si lo está viendo por YouTube, dele me gusta al video y de esta manera el algoritmo de YouTube va a difundir estos videos a más personas en el mundo. Lo mismo les pido si están en Facebook, dele me gusta al video, conviértase en un colaborador del Evangelio de Salvación. Recordemos que tenemos una misión: invadir al mundo con el Evangelio de Salvación. Cristo viene pronto, mis queridos hermanos y amigos. ¿Estás preparado para el encuentro con tu hermano mayor? ¿Estás viviendo en santidad, sin la cual nadie verá al Señor? ¿Te has negado a ti mismo? ¿Has tomado la cruz de Cristo y lo sigues? ¿Amas a Dios y a tu prójimo como a ti mismo? ¿Has nacido de nuevo? ¿Te has purificado? ¿Te has santificado? Las respuestas a estas preguntas las encuentras en tu corazón.
Y tú, querido amigo, te vas a correr el riesgo de morir sin Cristo, o de entrar, o de enfrentar, mejor dicho, al anticristo sin Cristo en tu corazón. La decisión es tuya. Pídele al Señor que alumbre los ojos de tu entendimiento y ábrele tu corazón al Señor. Permítele entrar para que cenen juntos y pueda pertenecer a la familia de Dios y reine con Él cuando vuelva. Y concluimos. El sábado fue establecido para toda la creación, para que toda la creación lo consagre. El sábado es sello de la creación de Dios. El sábado tiene un significado relevante para la venida de Jesucristo. El sábado es la señal entre Dios y su pueblo, al que santifica. El sábado fue sustituido por el domingo por Constantino. Guardar el domingo es una ofensa a Dios. La iglesia debe de santificar el día de reposo sábado. Repito, mi responsabilidad es enseñar la verdad de Dios. Su responsabilidad es obedecerla. Usted decide si obedece el cuarto mandamiento o simplemente lo tira al zafacón. Y para terminar, pues, yo les voy a pedir que por favor recapacitemos, pensemos y tomemos decisiones bien importantes. No olviden el sexto sello que ya viene de camino, lo voy a comenzar a grabar esta semana para que la próxima semana ya esté listo. El próximo estudio que vamos a sacar, aparte del sexto sello, es el hijo de perdición, que lo hemos tocado hoy acá. Recuerde, si usted quiere comentar acerca de este estudio, le invito a que presione el enlace de WhatsApp, comente, haga preguntas, pida peticiones por oración. Estamos aquí para ayudar al pueblo, estamos orando por todos. Así que ahora vamos a orar para despedirnos. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por esta oportunidad que tú nos permites, Señor amado, de poder estar aquí delante de tu pueblo, Señor, trayendo un estudio importantísimo de el cuarto mandamiento, tu día de reposo. Padre, yo te ruego, Señor, que tú hables o que tú hayas hablado por medio de este estudio al corazón de tu iglesia y al corazón de los amigos. Señor, tú eres quien pones el querer como el hacer en el ser humano. Y yo te ruego, Señor, que tú abras el entendimiento de tu iglesia para que puedan acoger este cuarto mandamiento en el corazón. No es que somos salvos por guardarlo, sino que lo guardamos porque ya somos salvos y queremos agradarte a ti en todo. Estamos listos esperando tu venida, pero queremos estar preparados y estar seguros de que en el momento, como dice Pablo, que suene la trompeta, nosotros elevarnos y encontrarnos en las nubes. Te doy gracias por ser el instrumento que tú, mi Dios, usas para este propósito, de llevar mensaje a tu iglesia, Señor. Toda la gloria y toda la honra es para ti. Sin ti soy nada, sin ti somos nadie, Señor. Te doy gracias, Señor amado, y yo te ruego que tú bendigas a todos los que están escuchando, que tú, mi Dios, llene sus vidas de bendiciones y que tú, mi Dios, obre en el corazón de cada uno de ellos para que ellos puedan entender cuál es el propósito hermoso que tú tienes para con cada uno de ellos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que te doy gracias. Amén, amén. Sí, que será hasta la próxima. Dios le bendiga mucho. Los amo en el Señor. Arrivederci.